Bueno, lo primero que quería hacer es expresar públicamente y en nombre del Gobierno español a las autoridades marroquíes y al pueblo marroquí en general nuestra condolencia, nuestra solidaridad por el terrible atentado que han sufrido ayer en Marrakech. Han sido distintos miembros del Gobierno los que han hablado con sus homólogos marroquíes, lo ha hecho la ministra de Exteriores, lo hice yo ayer con el ministro del Interior, al que trasladé esta misma reflexión y la voluntad de colaborar en lo que nos pidan para esclarecer este horrendo atentado. De hecho, esta mañana han salido algunos expertos policiales, fundamentalmente de policía científica y de explosivos, para Marruecos con el fin de justamente concretar esa colaboración. El primero, ya tuvieron ustedes un anticipo en anteriores reuniones del Consejo, es la aprobación del proyecto de ley mediante el que se integra a todos los trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario en el régimen general de la Seguridad Social. Se trata de una medida que afecta aproximadamente a 900.000 trabajadores por cuenta ajena, es decir, trabajadores del campo que no tienen propiedades, que han estado cotizando durante décadas en un sistema en el que obtenían menos prestaciones y tenían menos derechos y que ahora verán poco a poco, progresivamente, regularizada su situación. El objetivo es acercar progresivamente las prestaciones. En este momento, la pensión media en el régimen general, una pensión media de jubilación, asciende a 1.130 euros mensuales. Pero una pensión media de jubilación en el régimen agrario es de 580 euros, es decir, aproximadamente la mitad. Y lo mismo ocurre con otro tipo de pensiones o prestaciones, por ejemplo, la de incapacidad permanente, que es también prácticamente la mitad, 958 euros en un régimen, en el general, y 500 euros en el régimen especial agrario. Un plan que persigue la regularización y que persigue el control del empleo sumergido. Es una medida que, tal como la hemos configurado, es relativamente sencilla. Se trata de anticipar que, a partir de la entrada en vigor de este decreto ley, durante 3 meses, es decir, hasta el 31 de julio del presente año, se mantendrán las actuales penalizaciones, las actuales multas, las actuales sanciones para trabajadores y empresarios en caso de empleo irregular, pero que, transcurrido este periodo de tiempo, transcurrido el 31 de julio, estas sanciones se endurecerán muy significativamente. Pondré solo 2 ejemplos a este respecto. En caso de que una empresa incumpla la obligación de afiliación y de alta de sus trabajadores en la Seguridad Social, tiene una sanción actual desde los 626 euros a los 6.200 euros. Pasaremos a 3.126 euros, es decir, aproximadamente 5 veces más, y con una cuantía de casi el doble de 10.000 euros como cuantía y sanción máxima a partir del 31 de julio. Y en el caso de compatibilizar el trabajo de cobro de prestaciones de desempleo y otras con la Seguridad Social, que son, como saben todos ustedes, incompatibles, pasaríamos también de una sanción que actualmente se sitúa en 6.251 euros y que podría llegar a los 187.000, pasamos a una sanción que comenzaría no en 6.000 euros, sino en 10.000 euros desde el comienzo, terminando también, en este caso, en los 187.000. Es decir, se trata de una medida más pensada para recuperar en el futuro más trabajadores que cotizan, más trabajadores que ven cumplidos sus derechos y sus obligaciones, más empresas que tienen el conjunto de su actividad emergida y pensada mirando al futuro, sobre todo mirando al futuro. La regularización se va a hacer desde el primer día en que se den de alta en la Seguridad Social. Podrán, desde ese primer día, percibir el conjunto de las bonificaciones y de las ayudas que la legislación establece para la contratación.
No miramos al pasado, pero no habrá amnistía. Es decir, que durante el periodo de tiempo anterior las empresas no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie. Es decir, los derechos se reconocerán a partir del momento en que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación. Con estas medidas puestas en relación con el proceso de reforma de la Inspección de Trabajo, puestas en relación, por supuesto, con la política de endurecimiento necesaria, por lo demás, periódicamente, de las sanciones. Es decir, las sanciones tienen que ir poco a poco adaptándose también a la evolución del coste de la vida y a la evolución del resto de los ingresos y de los costes. Y con las medidas puestas en marcha en el plan de choque, que, como recordarán ustedes, era un plan destinado al fomento, al estímulo de la contratación a tiempo parcial para los jóvenes menores de 30 años y para los parados de larga duración. El Gobierno cree que ha establecido un paquete importante en relativamente un corto espacio de tiempo que debe permitir incrementar, estimular mucho más, hacer que el rendimiento de nuestro todavía escaso crecimiento económico sea máximo, sea óptimo en términos de empleo, sabiendo que todavía nuestra economía no ha alcanzado esos niveles de crecimiento necesarios para crear empleo intensamente y reducir rápidamente la enorme bolsa de desempleo que el conocimiento de los datos de la EPA del primer trimestre ha mostrado a todo el conjunto de los ciudadanos españoles.